Belfast, una ciudad que el mundo aprendió a conocer por sus barricadas, sus muros pintados y un conflicto que durante décadas convirtió sus calles en un campo de batalla permanente. Una ciudad donde el mapa no se lee con coordenadas, sino con identidades. Donde la dirección de tu casa, el colegio donde estudiaste y el equipo de fútbol del que sos hincha pueden decirle a un extraño todo lo que necesitas saber sobre quién sos. En el norte de la ciudad, apretado entre hileras de casas de ladrillo rojo y a la sombra de los muros de La Paz, que todavía dividen barrios enteros, hay una estructura de chapa roja. Se llama Solitude. Su nombre no es una casualidad. Evoca una casa solitaria que alguna vez estuvo ahí, pero hoy es el hogar del Cliftonville FC, el club más antiguo de Irlanda. Un pionero que sobrevivió a la guerra, a la pobreza, a décadas de sequía y a una historia que haría colapsar a cualquier otro club mucho antes. Hoy en Red Caída viajamos a Belfast para contar cómo un club fundado por un hombre que se enamoró del fútbol en su luna de miel se convirtió en el estandarte de un barrio asediado y cómo, después de 45 años de espera, el barro finalmente se convirtió en oro. Todo gran incendio empieza con una chispa. La del Cliftonville se llama John Macready McAlery. Imagínate a este joven empresario textil en 1878 viajando a Escocia para su luna de miel. Mientras todos miraban paisajes y paisanos, él miró un partido de fútbol y quedó hipnotizado. La pelota, el orden del juego, la energía de la tribuna. Algo hizo clic adentro de McAlery que no iba a apagarse más. Al volver a Belfast, no solo quería jugar, quería crear algo nuevo en su ciudad. El 20 de septiembre de 1879 publicó un aviso en el Belfast Newsletter buscando caballeros para formar un club bajo las reglas escocesas de la asociación. Solo una semana después, el primer equipo del Cliftonville salía a la cancha para enfrentar a los Kidnunces, un grupo de jugadores de rugby que aceptaron el desafío. Perdieron 2-1, pero el fútbol acababa de nacer en la isla de Irlanda. McAlery era un hombre de orquesta, jugaba de defensa y decían que era un tacleador despiadado. Era el capitán, el secretario, el organizador. En los días de tormenta corría con baldes de agua para vaciar los charcos del campo. No había nadie más, él era todo. En 1880 fundó la Asociación Irlandesa del Fútbol. En 1881 organizó la primera Copa de Irlanda. En pocos años había tomado el fútbol que vio en Escocia y lo había convertido en una institución en su país. El Cliftonville no era solo un club, era el laboratorio donde nació el fútbol irlandés. En 1890, los Reds se mudan a su hogar definitivo, Solitude, un estadio que antes de ser una cancha fue un velódromo. De hecho, se inauguró con una carrera de bicicletas. Un estadio que respira historia por cada rincón, por cada chapa oxidada, por cada grada que cruje. Fue acá donde en 1892 se cobró el primer penal de la historia del fútbol internacional. Sam Torrance del infield fue el encargado de ejecutarlo. Lo atajaron. Pero el hecho de que eso haya ocurrido en esa cancha, en ese estadio imperfecto y glorioso del norte de Belfast, dice todo sobre el peso histórico del lugar. 2 años después, en 1894, Irlanda le empató a la todopoderosa Inglaterra en Solitude. 13 derrotas seguidas antes de ese partido. 13 veces que Inglaterra los había aplastado. Y el empate llegó ahí, en esa cancha de chapa roja frente a las casas de ladrillo del norte de Belfast. Pero si hay un momento que define la ambición descomunal de los primeros años del Cliftonville, es 1891. Ese año decidieron que el sol no era suficiente y colgaron lámparas eléctricas sobre el campo para jugar de noche. Fue un desastre absoluto y glorioso al mismo tiempo. Los espectadores
decían que no podían seguir la pelota. Las crónicas de la época registraron que los jugadores parecían ser los únicos que se divertían en la oscuridad. Las lámparas fueron desmanteladas, pero alguien en Belfast había tenido la idea. Alguien había intentado lo imposible. Eso es el Cliftonville. Si vas hoy a Solitude, vas a encontrar la White House, un pabellón de 1890 que todavía tiene el Plongy Bat original. La bañera de inmersión donde se lavaban las leyendas del club hace más de 100 años. Un estadio perfectamente imperfecto. Un sobreviviente que vio más historia que la mayoría de los estadios del mundo y que todavía está de pie, mirando al norte de Belfast, esperando más. El fútbol no es una burbuja, nunca lo fue. Y en Belfast, menos que en ningún otro lugar del mundo. A finales de los años 60, la ciudad explota. El conflicto que el mundo conoció como The Troubles fragmenta Belfast de maneras que todavía hoy son visibles en sus muros y en sus cicatrices. El barrio de Cliftonville sufre un cambio demográfico brutal. Miles de familias son desplazadas. El área se vuelve mayoritariamente católica y nacionalista. La geografía humana de la ciudad se redibuja con violencia. Años antes, en 1949, el Belfast Celtic había desaparecido. Un club histórico, querido, que representaba a la comunidad católica y nacionalista de la ciudad. Se había retirado del fútbol tras una invasión de campo violenta en Windsor Park que dejó a uno de sus jugadores con una pierna rota. El Belfast Celtic dijo basta, y una comunidad entera se quedó sin equipo. Esa comunidad adoptó al Cliftonville, y el club, que había nacido como una institución amateur de caballeros, sin tintes políticos ni religiosos, se transformó en el estandarte de la resistencia comunitaria del norte de Belfast. No fue una decisión de la directiva, fue la historia que llamó a la puerta y el club tuvo que responder. La rivalidad con el Linfield dejó de ser deportiva para convertirse en algo mucho más pesado. En 1970, la policía tomó una decisión sin precedentes. Prohibió que el Linfield jugara en Solitude. El veto duró 29 años, casi 3 décadas, en las que el derbi más caliente de Belfast no se jugó en la casa de los Reds por miedo a que el estadio se convirtiera en algo que nadie quería ver. En 1991, una granada de mano explotó cerca de los hinchas del Cliftonville en un partido. No era una amenaza abstracta, era la guerra filtrándose por los torniquetes del estadio, instalándose en las tribunas, recordándole a todos que el fútbol en Belfast nunca era solo fútbol. Y sin embargo, Solitude siguió abriendo sus puertas cada fin de semana, porque en algunas ciudades el fútbol no es un lujo, es lo único que queda cuando no todo lo demás está roto. Mientras el mundo avanzaba hacia el profesionalismo, el Cliftonville se aferró al amateurismo hasta entrados los años 70. No era solo una cuestión de dinero, era una identidad. Un orgullo mal entendido que tuvo un costo enorme en los resultados. El club había ganado la liga en 1906 y de nuevo en 1910. Después vino el silencio. Décadas de silencio. Temporadas donde terminaban últimos de manera sistemática, años 90 donde escapar del descenso era el único objetivo, temporadas donde el fútbol de Solitude era más una penitencia que una celebración. Muchos pidieron que se retiraran, que dejaran de sufrir, que reconocieran que el tiempo de los Reds había pasado. La respuesta del club fue tan simple como feroz. Somos el club más antiguo de Irlanda, estábamos aquí antes que el resto de ellos. No seremos nosotros los que nos vayamos. La recompensa llegó en 1998, bajo el mando de Marty Quinn. Después de 88 años sin ganar la liga, desde aquel título de 1910, Solitude finalmente vio a su equipo levantar la Gibson Cup. 88 años. Es el récord mundial de espera para repetir un título de una liga. Una sequía tan larga que había gente que fue al estadio toda su vida sin ver al equipo campeón.
Después vinieron más títulos, 2013 y 2014, 2 ligas consecutivas. El club empezaba a construir algo nuevo sobre las ruinas del viejo sufrimiento. Pero todavía quedaba una cuenta pendiente, una que pesaba desde 1979, la Copa de Irlanda. 4 de mayo de 2024, Windsor Park, el Estadio Nacional del Fútbol de Irlanda del Norte. Casi 15.000 personas. Final de la Copa de Irlanda, Cliftonville contra Linfield. Primera vez que estos dos clubes se enfrentaban en una final de Copa en 90 años. 45 años sin ganar el trofeo. Desde aquel 1979, donde en el mismo Windsor Park, frente a 18.000 personas en las tribunas, los Reds habían levantado la copa con goles de John Platt, Mike Adair y un remate de Tony Bell en el final. 45 años de finales perdidas, de temporadas que terminaban justo antes del último paso. El técnico era Jim Magilton, su primer año frente al club. Del otro lado estaba David Healy, el manager del Linfield. 2 ex compañeros en la selección de Irlanda del Norte, buenos amigos fuera del fútbol, pero que ese día se miraron desde bancos opuestos, sabiendo que la amistad podía esperar. El partido empezó como una película de terror para el Cliftonville. El Linfield dominó el primer tiempo, y para colmo, antes del descanso, el Cliftonville perdió a 2 jugadores titulares por lesión grave. El arquero, David Odumosu, tuvo que ser reemplazado por Nathan Gertside, después de un choque. El defensa, Odran Casey, cayó desplomado y no pudo continuar. 2 bajas en el primer tiempo. El equipo llegó al vestuario golpeado, con el marcador en contra y con menos soldados que al empezar. Pero en el segundo tiempo, los Reds se transformaron y apareció Sam Ashford. Un remate potente de cabeza de unos 6 metros, tras un centro preciso de Rory Hale por la derecha, puso el empate en el marcador. El gol levantó a la tribuna roja, levantó al equipo, levantó 45 años de peso acumulado. El partido llegó al tiempo extra sin más goles. Y allí, apenas comenzó el tiempo suplementario, apareció Ronan Hale, el hermano menor. Recibió la pelota por la izquierda, se sacó de encima un par de defensores y desde unos 18 metros la clavó en el ángulo. Un golazo. Limpio, potente, perfecto. 2-1 para el Cliftonville. El Linfield fue con todo buscando el empate. Sitió el arco de Gartside. Millar estuvo a centímetros con un tiro libre, pero la defensa del Cliftonville aguantó, con Burns y Addis firmes atrás. Y entonces, en el último minuto del partido, llegó la sentencia final. Tras un córner a favor del propio Linfield, el Cliftonville salió de contragolpe. Y otra vez apareció Ronan Hale, corriendo solo desde la mitad de la cancha, con medio Windsor Park abierto frente a él, para definir sin oposición. Doblete. 3-1 para el Cliftonville. Y cuando el árbitro pitó el final, Solitude explotó en Windsor Park. Y entonces pasó algo que dice todo sobre lo que es este club. Rory Hale, el capitán, el hombre que había sido nombrado como el mejor jugador del partido, tomó el trofeo. Y en lugar de levantarlo, él solo se lo entregó a Chris Curran, el capitán del club, y a Joe Gormley, el máximo goleador histórico del Cliftonville. La leyenda que nunca se había ido, que estaba en el banco esa tarde porque el tiempo pasa y los años pesan. Gormley, que había dado todo por esa camiseta sin nunca tener su copa, la levantó junto a Curran mientras los Reds lo rodeaban. No era solo 3 puntos, no era solo un trofeo, era 45 años de una ciudad entera diciéndole al mundo que seguía ahí. El Cliftonville no es solo un equipo de fútbol, es un testamento. La prueba de que se puede resistir a la guerra, al olvido y al tiempo. Que un estadio de chapa roja en el norte de Belfast
puede ser más que un estadio. Puede ser el lugar donde una comunidad encuentra algo parecido a la esperanza los domingos por la tarde. Ganar no es solo levantar una copa. Ganar es que hoy, en 2026, las puertas de Solitude sigan abiertas para los pibes del norte de Belfast. Que el club más antiguo de Irlanda siga siendo el más vivo. Que la historia, que empezó con un joven que se enamoró del fútbol en su luna de miel en Escocia, todavía no haya terminado. Porque hay clubes que existen para ganar, y hay clubes que existen para recordarle al mundo que algunas cosas no se pueden comprar, no se pueden trasladar y no se pueden apagar. Solitude sigue en pie.